Se los voy a repetir todas las veces que nos veamos aquí nuevamente, es comencemos a trabajar en nuestro metro cuadrado. No tratemos de cambiar el mundo porque se nos va a hacer muy difícil, muy agobiante. No tratemos de cambiar a esa otra persona. Muchas veces también yo he escuchado que es que no lo puedo cambiar, sea a mi esposo, sea a mi hijo, sea a mi secretaria. No cambiemos, no tratemos de cambiar a las otras personas y no cambiemos el mundo. Empecemos a transformarnos y a trabajar en nosotros. Cambiemos nosotros primero, trabajemos en nuestro metro cuadrado. Y estoy segura que si todos pensáramos de esta manera y todos, pues ¿cuántos estamos en esta sala? Y aquí tuviéramos seguramente 7 metros cuadrados sumados y así sucesivamente. Ustedes en su casa, yo en mi casa soy 5, tuviera 5 metros cuadrados transformados y trabajados. Entonces, comprometámonos a trabajar en nuestro metro cuadrado, que eso sea, y aquí nos dejó, ese es un aporte de Mariana a este video podcast, nos dejó, trabajemos en nuestro metro cuadrado siempre para tratar de ser mejor. Eso es sumamente importante. Así es, Lorena. Y la invitación siempre es, sé la paz que quieres encontrar afuera. Sé el amor que quieres encontrar afuera, porque somos seres que razonamos. Cuando realmente te conviertes en ese centro de paz contigo, en ese centro de amor, porque es una decisión, realmente empiezas a conectar con personas igual. Y aun cuando te encuentres con personas que no vayan a resonar, le vas dejando algo distinto, que probablemente, y si está en esa amplitud, va a empezar a decir, me gustaría ser como esa persona. Y realmente cuando vamos resonando, vamos generando ya un espacio, ya un terreno, como tú dices, un terreno más grande y donde vas pudiendo empezar a construir cosas diferentes. De lo contrario, si nos quedamos en la queja, en el señalamiento, en la culpa, pues eso es lo que vamos a resonar y en eso nos vamos a convertir. Entonces el desafío es definitivamente aprender a ser dueños de nuestro propio terreno emocional. A conseguir realmente ser dueños de lo que pensamos, lo que sentimos y a partir de eso lo que hacemos, que ese es el único control que tenemos. Digo esto porque las mujeres fantaseamos con el control, queremos tener el control. Tenemos el control de todo. Y siempre yo digo, de lo único que tenemos control realmente es de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de lo que hacemos con ellas, que se convierten en nuestras acciones. Entonces, cuando tenemos ese control, realmente es cuando nos convertimos en mujeres vitaminas, en mujeres medicina, y eso va a ser mucho más fácil que los hijos empiecen a nutrirse, que los hijos, aunque no lo entiendan ahora, digan, yo quiero ser así, o que cuando se conviertan en adultos, recuerden ese diálogo interno que se convierte en las palabras de papá y mamá, porque de ellos es que construimos este diálogo interno. Un diálogo que en la vida o nos levanta y nos empodera, o nos destruye y nos lastima, pero eso ya es responsabilidad propia. Entonces, si quieres ser un buen papá, un buen mamá, conviértete en un buen ser humano, antes que nada. Y buen ser humano no significa que seas perfecto, pero sí que seas consciente de tus heridas, que te las hayas hecho cargo, que las hayas integrado y que realmente en ese conocimiento te vuelvas una persona digna de amor, una persona suficiente. Y con eso definitivamente vas a transformar el único mundo que tú puedes transformar, que es el tuyo y por ende el de tu familia. Entonces, esto de aquí es un llamado a contagiar amor, más o menos, a Así ser es. personas que contagien, pero que contagien cosas buenas. Vamos a decir que vamos a tratar de crear un virus, así como esos virus que tenemos ahora, que se contagian todos, pero este es un virus bueno. Entonces, preocupémonos por adquirir ese virus y tratarlo de contagiar, porque todos finalmente creo que queremos lo mismo. Yo digo siempre, no hay una mamá o un papá que quiera algo malo para su hijo. Siempre queremos, así que estemos cometiendo el error de darle el celular inmediatamente, lo hacemos involuntariamente o lo hacemos no conscientemente. Entonces, a trabajar un poco ahora con equilibrio, con conciencia, que es sumamente importante. A veces detenernos un poco y antes de actuar decir, esto es bueno, esto le ayuda, y sabes esto que no le ayuda. Muy importante dentro del autoconocimiento. ¿Qué pasa conmigo cuando no le doy inmediatamente? ¿Qué pasa conmigo si no le doy a pesar de que le hace daño? Ahí está, aquí pierdo la paciencia. Exacto. ¿Y qué pasa conmigo en el sentido también de me siento culpable? Siento que no le estoy dando lo que quizá debiera porque a mí no me lo dieron. Es decir, va por ahí porque siempre reaccionamos conforme a nuestra información inconsciente. Pasa también con la comida y esto es muy importante que los padres lo sepan. ¿Por qué? Porque el niño llora y inmediatamente le damos azúcar. Algo que se convierte en una adicción y que al día de hoy está dañando tremendamente la salud emocional, las conexiones neuronales de los niños, que se van a convertir en personas con estas limitaciones cognitivas, además del sobrepeso, que obviamente es una enfermedad, pero que realmente radica en eso, en esta intolerancia que tengo como adulto de decirle al niño, primero de no darle lo que no necesita. Realmente a mí me es muy preocupante ver que los padres
cuando son bebés, cuando son niños pequeñitos que no saben el sabor del azúcar, inmediatamente le dan un helado. Es decir, ni siquiera están esperando que el niño se lo pida. Con lo cual, pues ya tiene que ver con información personal, que es esta incapacidad que tienen de no buscar siempre salidas creativas. Salidas creativas que tienen con el hecho de vamos a pasear, vamos a respirar, vamos a contarte un cuento, es decir, buscar esos espacios donde de forma responsable como padres tenemos que hacerlo, porque fue el rol que se asumió, que fue una elección. Mariana, ¿y no crees que de pronto esto está pasando porque, y aquí viene el tema de la paciencia y que nosotros acudimos a esto, a darle el celular, a darle el helado, a darle algo Ujú. inmediatamente para calmarlo y para no perder la paciencia? ¿No crees que también tiene y juega mucho, porque tú estás hablando ahorita de buscar el espacio, de salir a caminar, de darle el tiempo, de leerle un cuento? Pasa, y me gustaría hablar de este tema un poco, de la falta de tiempo, porque ¿qué sucede? De pronto antes, y seguramente como lo hablábamos con tu mamá estuvo siempre presente, mi Mm, mamá estuvo siempre presente. ujú, En el mundo actual o ahora las exigencias son diferentes, mamá y papá trabajan, trabajamos, salimos y ya no tenemos esa cantidad de mm, tiempo para estar 24/7 con nuestros hijos. ujú, Entonces, ¿qué le decimos a esa mamá que dice, todo suena muy lindo y todo suena muy bonito, pero es que yo no tengo el tiempo? Entonces llego a las 6 de la tarde a mi casa y no quiero pelear con él, quiero estar tranquila y que... ¿Cómo hacer esa combinación de ser una mamá o un papá, porque ujú, puede ser, ujú. que trabaja y todo, y que por esa falta de tiempo no trate de complacer a sus hijos con esto, de decirles sí? Incluso creo que no solo pasa en los niños, pasa también en los adolescentes, Ujú. porque aquí hablamos de los niños, ahora hablemos de los adolescentes, que yo digo siempre, el adolescente está... Timbra, 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 hasta que ya el papá le dice, ya, está bien, así sea una hora, te doy permiso, pero Ujú, anda, pero en realidad es una respuesta a la insistencia, más ujú, no una respuesta claro. consciente de lo que verdaderamente le está dando o no le está dando permiso. Y a veces los papás dicen, y te lo digo y te lo menciono porque nosotros lo escuchamos muy frecuentemente de papás que llamamos para intervenir algún caso, y a veces dice, pero es que yo no paso con ellos, yo no estoy con él, y cuando estoy con él yo trato de complacerle, trato... ¿Qué hacer? ¿Qué consejo le damos a ese papá de que no se sienta culpable primero porque no pasa, o Ujú, esa ujú, mamá, y de cómo manejar esta situación de no dejar de ser profesional, de no dejar de trabajar porque no lo ujú, puede, ujú. obviamente lo está haciendo para mejores condiciones de sus hijos, pero asimismo para no olvidarse de ser una buena mamá o un buen papá? Bueno, aquí va una respuesta que no va a ser dulce, porque resulta que el niño necesita de calidad, pero también de cantidad. Hay etapas que el niño no puede dejar de tenerlas en esa compañía. Hay situaciones que no pueden ser delegadas, porque necesariamente el niño necesita sentir esa seguridad de las únicas personas que yo siempre digo, papá y mamá son los pies con los que caminamos en la vida. La voz de papá y mamá siempre están acá. De ahí también la importancia y la responsabilidad de nosotros resanar este papá y esta mamá interior, porque de lo contrario, mira, hay mujeres que al día de hoy pueden tener 40, 50 y se siguen sintiendo tan culpables, y cuando revisamos de dónde viene, pues viene de que tienen aquí a ese papá que permanentemente las hace sentir muy culpables. Entonces, esa parte hay que hacernos cargo. Pero volviendo al tema de los niños, el niño sí necesita para reafirmarse estas presencias. Yo sé que como en la realidad tú dices, pues parecería que debiera ser lo ideal, pero lo real es que hay mamás que les toca solas o simplemente papá y mamá tienen que trabajar, y en ese sentido, pues al menos procurar que el acompañamiento que tengan tanto de casa como del colegio. Por eso yo felicito tanto el trabajo que ustedes hacen, que es un trabajo muy integral, porque realmente ellos se convierten en sus segundos padres. Ellos se convierten como en esa familia que los arropa, que los acoge, y que la educación debe ser sumamente clara y sumamente limpia para que ellos puedan al menos obtener esto de lo que realmente van a necesitar en su vida. Y ahí el desafío, Lore, pues va a ser, sí, asumir lo que hay. Esto es lo que hay, porque no nos podemos pelear entre lo ideal con lo real. Lo que hay es esto. Y de alguna manera cuando los hijos van creciendo, pues irles explicando. Y a veces los hijos no van a entender que cuando llegas y apenas estás 3 horas, vienes y me regañas. Bueno, porque también necesito formarte. Porque también necesito que aprendas conmigo cosas que no te las va a dar la nana, que no te las va a dar el abuelo, porque ya ves que el abuelo solo va a complacer, o que simplemente pues otra persona que probablemente ni le interese mucho hacerlo. Entonces, esa es la parte donde sí va a tocar asumirla, y va a tocar asumir culpas, y va a tocar asumir el sentirnos que algo está fallando. Es parte de esto.
ser papá y ser mamá también traen algo que es dolor. ¿Por qué? Porque están haciendo un gran proyecto, los grandes proyectos, y tú lo sabes, traen dolor, traen cansancio, Cuestan. cuesta muchísimo. Vamos dejando también ahí el alma y esta es la construcción más importante. Entonces, ya aquí es tratar de no mirarnos en hacerlo perfecto, porque no lo podemos, o en hacerlo idealmente, porque muchas veces no se puede, pero sí con esto que tengo, con la realidad, también hacerlo muy presente. Si bien los hijos no lo entenderán ahora cuando sean adultos, pero al menos asegúrate de que ese tiempo el niño también puede ver, por una parte, el amor, pero también la estructura de los límites, de la firmeza. Fíjate que Enrique Corbera, que es un gran psicólogo, siempre dice que está comprobado científicamente que un hijo abandonado, incluso, tiene mayores probabilidades de salir exitosamente en la vida, a diferencia de un hijo sobreprotegido al que le cortaron las alas y que nunca pudo volar. Entonces, fíjate que también basado en esto y en que no quiero ser malo, en que no quiero solamente llegar a dañarlo o a enseñarle los horarios o lo Podemos que tiene estar que hacer, marcando el futuro de podemos nuestros. estar marcando de por vida a una persona sin estructura, a un niño que cuando crezca sienta que no puede valerse por sí sola, porque digamos que el maltrato que viene detrás de la sobreprotección, que está considerado como un maltrato, es ese mensaje que le damos a los hijos, y el mensaje es: tú no puedes, por eso yo lo hago por ti. Tú no puedes solo, por eso yo te acompaño. Entonces, fíjate que eso termina marcando negativamente más a un niño que quizás sí dice, lo tuve que hacer solo porque no tenía con quién Y me tocó. y me tocó, pero cuando somos adultos, pues bueno, podemos realmente resanarlo y podemos sacar la parte luminosa de haberme convertido en un ser humano que puede hacerlo solo, autónomo, y atender esta parte de dolor que la puedo también integrar si tengo la oportunidad de tener a mis padres vivos, y si no, con esos padres internos que siempre nos van a acompañar. Ahora, en el tema de la adolescencia, aquí sí, muy desafío, mucho desafío, porque hoy por hoy la adolescencia es considerada ya no ni la edad del burro, sino la edad de la cebra. ¿Por qué? Porque son burros rayados. O sea, ya los adolescentes, ya olvídate que son una cosa donde los padres quieren botar la Quieren toalla botar la y ya no toalla, pueden más. verdaderamente. Pero bueno, ahí también viene el desafío de entender qué pasa en el cerebro del adolescente, Lorena, porque el cerebro del adolescente está viviendo una revolución hormonal, una revolución diaria en la que ellos necesitan encontrar su identidad. Por eso el adolescente, número uno, siempre va a medir riesgos. Le dicen: oye, baja la velocidad del carro. Ah, no, tengo que ver hasta dónde puede el carro avanzar. Y vemos a estos adolescentes que no tienen límite. Dos, ellos siempre quieren marcar su identidad. Entonces tú les dices: vístete de esta ropa. Ah, no, Ah, negado no, ¿por qué? ¿Por qué? totalmente. Porque ellos sienten que tienen que buscar su identidad, porque su cerebro está en esta lucha de hacer lo que me dicen o yo ser lo que debo ser. Y esta parte, entendiéndola, hace que los padres rebajen esta lucha, porque los padres ahí se ponen casi que lucha de muerte. Y aquí viene el tema de la paciencia, que es mi actitud mientras acompaño esta etapa. Que la buena noticia es que sí va a pasar. Es decir, que de la cebra va a pasar un brilloso corcel y va a llegar ese momento. Demora unos cuantos años. Demora unos cuantos años, pero bueno, lo importante es también recordar qué pasó con nosotros. Hay un tip muy importante a la hora de hablarle a un adolescente, que es sentarte a tu lado y cuando él diga aquello que está diciendo, decirle: mi amor, cuando yo tenía tu edad también sentí así. Porque es así, Lorena. Cuando Es estábamos una en esa edad realidad. también éramos incomprendidos, éramos de pronto, sentíamos este rechazo de que me están exigiendo de una manera o no. Y es empatizar en ese momento, más que decirle lo que tiene que hacer, porque él está encontrando, su cerebro está encontrando las rutas que le van a servir. Entonces, si quiere andar con pantalones rotos, bueno, es su tiempo de ir encontrando su estilo, que de alguna manera cuando llegue el momento lo va a encontrar. Lo importante es que en ese trayecto no se sintió una persona rechazada, sino una persona entendida y acompañada, aunque no nos hayamos puesto de acuerdo. Bueno, verdaderamente sí, la parte de ser padres de adolescentes es como que difícil. Pero yo Sumamente. digo, pero también es una etapa linda que nosotros como padres debemos de disfrutarla. No debemos de agobiarnos mucho. Eh, Sí creo y considero que es en la etapa en la que más límites hay que comenzar a poner más por lo que en la situación que estamos ahorita. Pero es lo que tú dices, ellos siempre van a hacer la contraria, lo contrario. Sí, su cerebro se lo va a pedir. Entonces, es
empatizar, y para mí en la adolescencia es clave tener una buena comunicación con los chicos y buscar el momento propicio, porque seguramente si nosotros vamos y le decimos, a ver, sentémonos aquí a conversar un ratito, ellos van a decir que no, porque de hecho es el tiempo en el que ellos menos conversan con nosotros como padres. Ellos aman estar en su habitación solos, en su mundo, o estar con sus compañeros, sus amigos se vuelven sus mejores amigos, y nosotros los padres a veces nos sentimos un poco relegados, pero sí buscar ese momento para conversar, ese momento, y se los doy como tips, a mí me funciona muchísimo. Yo siempre digo que con mis hijos adolescentes son dos lugares en los que nosotros como familia podemos compartir más y conversar. Una es cuando vamos en el vehículo, cuando manejamos, porque conversamos. De hecho, en algún momento cada quien se quiso poner sus audífonos, escuchar música y eso lo retiré. Y es cuando conversamos, y en medio de la conversación uno descubre muchísimas cosas que ellos nos dicen. Y en mi caso, me gusta cocinar, a ellos les gusta que les cocine les gusta comer. Entonces en ese momento, porque no lo hago sola, ¿no? Entonces yo digo, perfecto, a ver, ¿qué vamos a hacer de desayuno hoy día? Entonces es menú a la carta, cada uno pide algo diferente, y yo bajo con ellos y estoy con ellos, y es como cuando de pronto, ayúdame sacando de la refri esto, pásame esto, pero en medio de eso se crea un ambiente y una conversación, y me entero de muchísimas cosas que estoy segura que si hubiese sido una conversación presionada o algo, no me lo hubiesen dicho. Entonces, eso es importante, porque me entero de cosas que ellos están sintiendo, que ellos están viviendo, o a veces no solo ellos, sino que me entero de cosas de sus amigos, que también es importante para nosotros conocer el entorno en donde ellos están, sus amigos. Eso creo que también como papás tenemos que tener mucho cuidado de saber cuáles son sus amigos, con quiénes están, invitar, ser amigos de sus amigos, por decirlo de alguna manera. Y muy importante lo que dices, porque a veces solo miramos esto como para ver los peligros aparentes, pero en realidad eso es información de tu hijo. ¿Por qué? Porque nosotros resonamos entre lo que somos. Si de pronto estoy viendo que mi hijo tiene muchos amigos depresivos, ahí hay información. ¿Qué pasa con mi hijo? Probablemente no lo exprese, porque acuérdate que existe la depresión alegre. Probablemente mi hijo sea el alma de la fiesta, sea el chico que hace reír a todos, pero veo que todos sus amigos tienen problemas de depresión. Entonces, ahí hay información. Digo esto porque muchos padres pueden asustarse y decir, ay, no andes con ellos, y simplemente reprimirlos. Reacción. En vez de aprovechar qué pasa con mi hijo y empezar a tener un acercamiento en el que no le pregunte básicamente cómo te sientes, sino buscar otras formas muy delicadas para que él se sienta en la posibilidad de decir cómo se siente. A partir de eso no es tanto, mira, ponte bien, sino ¿qué puedo hacer para acompañarte? O tienes que salir, salgamos juntos. Es decir, siempre ser esa compañía en esta etapa, que va a ser muy importante hacerlo. Bueno, hemos escuchado y creo que nos quedan más inquietudes, porque a veces cuando hablamos siempre quedan inquietudes, cosas que queremos saber. Los invito a que me escriban en la cuenta de Instagram. Aquí también está Mariani, que podemos responderles esas dudas que ustedes tienen y que de pronto no hemos podido despejar el día de hoy. Dejarles claro que este espacio es creado para ustedes, es creado para darles una ayuda y una herramienta a ser mejores mamás, mejores papás, mejor profesor, mejor docente, mejor formador, mejor abuelo, mejor tío, porque todos somos parte de la educación, todos tenemos en nuestras manos el tema de formar a un hijo, a un sobrino, a un nieto, a un alumno, y eso es importante. Sin duda creo, y vamos a tener que hablar porque creo que el tiempo nos va a quedar corto. Seguramente tenemos que ampliar, porque creo que contigo hubiésemos podido conversar mucho más, pero aquí ya nos están llamando a cortar, ya nos están haciendo señas, entonces como que tenemos que hay que hacer la segunda parte. Hay que hacer la segunda parte, queda comprometido para ustedes, porque siempre habrá temas que queramos tocar. Sin embargo, lo que hemos querido hacer es llegar, darles tips, herramientas, nuevamente lo digo, y sobre todo que ustedes hagan conciencia, de que ustedes se den cuenta. Hoy día hemos dejado algo fundamental, y para resumir y hacer un pequeño resumen y dejar es: antes de preocuparnos por ser mejor mamá o papá, preocupémonos por ser mejores seres humanos. Trabajemos en nosotros, trabajemos en nuestro metro cuadrado. Seamos empáticos, que no nos dé culpa imponer disciplina, tener disciplina y que poner límites. Eso es algo sumamente importante, pero hagámoslos
todo siempre desde el amor, desde la perspectiva del amor. Eso es, creo que es lo que puedo sacar de resumen. Ahora sí, un último mensaje, Mariana, para toda nuestra comunidad Rafaelín y todos quienes nos están viendo, para ayudarnos en esto de educar con amor y firmeza sin perder la paciencia. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todos ustedes. De verdad, un honor estar acá. A esos padres, mandarles un abrazo sentido de felicitación porque sé que hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. Sin embargo, si esto que es un desafío de por sí está siendo una situación de mucho dolor, de mucha culpa, bueno, la invitación es ir hacia adentro, acompañar a ese niño interior que ustedes también tienen padres, que muchas veces ven reflejado en sus hijos y que de esa manera cuando lo hacemos, no solamente estamos sanando esta parte sustancial, sino que le permitimos a los hijos tener un ambiente emocional diferente, amoroso, entender que la educación pues no es realmente la meta o el ser buenos padres es la meta, sino es el camino. Es una construcción permanente, es sembrar en un terreno que si le ponemos amor, disciplina y todos los abonos necesarios, vamos realmente a sentirnos con la satisfacción de haber sido no los padres perfectos que no existen, sino padres presentes que lograron conectar y que se volvieron seres inolvidables desde el amor con sus hijos. Qué lindo, Mariana. Y bueno, este fue nuestro podcast, Educar con amor y firmeza sin perder la paciencia. Me despido, recuerden, soy Lorena Cuellar, la CEO de Rafael Osanti. No se olviden de seguir y de suscribirse. Y aquí estamos y nos vemos muy pronto con nuestro siguiente tema. Chao.